Muy bien, empezamos con el curso. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre la retirada de sistemas informatizados en entornos GXP. Bien, el curso lo vamos a enfocar, digamos, con dos grandes bloques o queremos cubrir dos grandes objetivos. El primero sería resolver lo que es el concepto, qué se entiende por retirada, cuál es su alcance y si es una actividad que está contemplada en el sistema de calidad como una actividad más de la validación que vamos a tener que abordar de una forma estratégica con una base documental determinada y con ciertas verificaciones, ¿no? Una vez resolvamos ese tema de concepto, el segundo bloque, que será el más extenso, va a consistir en cómo abordar el plan de retirada de los sistemas informatizados que gestionen actividades reguladas, es decir, que sean GXP, enfocado a qué actividad debemos realizar, qué personal va a tener que intervenir en cada una de estas tareas y cuál es la base documental que vamos a tener que dejar constancia para evidenciar que hemos mantenido todas estas acciones bajo control, ¿no? Y formarán parte de la documentación del sistema. Bien, bueno, muy brevemente, sabéis que este curso forma parte de todo el plan de formación que lanza Ocotec ya hace casi un año. En el que arrancamos con el confinamiento, en el que en cada semana abordábamos un curso con enfoques muy diferentes. Algunos cursos fueron con un enfoque más estratégico, como que hablábamos de cómo diseñar un proceso de validación en diferentes entornos, digamos en laboratorios de control o en el ámbito de los estudios clínicos, y abordamos también temas muy concretos como, por ejemplo, cómo hacer un análisis de riesgos en los sistemas informatizados o cómo abordar un proceso de migración. ¿De acuerdo? En este sentido, bueno, decir que hemos colocado estas dos diapositivas para que veáis todos los contenidos que ya hemos tratado y deciros que si veis algún contenido que os pueda resultar de interés, tenemos tanto la presentación de los cursos como el vídeo para que veáis cómo hemos tratado cada contenido disponibles en la web de forma totalmente gratuita. Y bueno, en ese sentido, si pensáis que puede ser de vuestro interés, os invitamos a consultarlos. Bien, hoy arrancamos con el primer curso del año. Hemos previsto a lo largo de todo el año volver a hacer cursos con una periodicidad mensual en los que tratamos también, digamos, enfoques estratégicos como pueda ser el diseño de la validación de sistemas informatizados en empresas que sean un grupo de empresas con diferentes localizaciones para determinar cómo diseñamos el plan de validación general, cómo diseñamos las validaciones específicas. Esto sería un tipo de curso a nivel de estrategia y también temas muy concretos como pueda ser el de hoy, de cómo hacemos una retirada de un sistema informatizado regulado o, por ejemplo, el del mes que viene que trata del audit trail, que este específicamente nace, su origen es de una petición que recibimos de asistentes a otros cursos que pensaban que podría ser de interés. Bueno, en ese sentido, deciros que aquí tenéis todo el plan formativo de este año, pero si consideráis que hay algún tema que pueda ser de interés o penséis que pueda aportar valor en esta industria, pues bueno, estaremos encantados de recibir esas solicitudes y en la medida de lo posible intentaremos incorporarla a la formación. Bueno, antes de entrar en el curso en sí, especificar como siempre que, bueno, no es necesario que toméis notas porque justo después de abordar la formación vais a recibir vía correo electrónico tanto la presentación que vamos a utilizar esta tarde como el vídeo para que tengáis cómo tratamos la información y además en lo que es el correo vais a recibir una pequeña encuesta con pocas preguntas, muy rápida, que bueno, en la medida de lo posible os solicitaríamos que la rellenaseis, ya que bueno, a nosotros nos aporta valor y podemos mejorar continuamente.
Comentaros también que, bueno, el enfoque, vamos a seguir un poco la estrategia de los cursos anteriores, vamos a abordar todo el contenido previsto a realizar el día de hoy y al final de la presentación revisaremos todas las dudas que puedan ir surgiendo. En ese sentido, si a medida que voy presentando datos o diapositivas os surge alguna duda, os invitamos a que utilicéis la sección de preguntas de GoToWebinar y vais introduciendo ahí las cuestiones. Al final del curso iremos recuperando cada una de ellas y dando solución. Antes de seguir, me confirman que me pueden escuchar correctamente, porque veo en el chat que hay problemas de audio. ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, en este sentido, tendréis todo vía correo electrónico, haremos la formación y después revisaremos las dudas y confirmaros también para los que asistéis al curso recibiréis también vía correo electrónico unos días después de la formación un certificado de asistencia, porque sabéis que este certificado también os puede servir a nivel de auditoría como proceso de capacitación en la gestión de los sistemas informatizados. Entonces, en ese sentido, deciros que cada uno de vosotros, de forma individual, va a recibir ese certificado como asistente a este contenido. Por último, especificar que la duración aproximada del webinar de esta tarde será 1 hora y media. ¿De acuerdo? Bien, empezamos ya el curso y lo primero, como siempre, es especificar la forma en la que vamos a resolver el concepto de retirada de sistemas informatizados. Y en este sentido lo vamos a abordar en 4 grandes bloques. El primero, como siempre, partir del entorno regulatorio, de toda la base documental que en este ámbito de actuación, cuando estamos en empresas reguladas, lo primero es conocer bien qué requisitos nos van a exigir a nivel de sistemas informatizados y tener esos requisitos como premisas y tenerlas en cuenta a la hora de abordar el plan. Por tanto, lo primero que vamos a resolver es qué documentación podemos tomar como referencia y qué exactamente nos van a requerir en este punto específico de la retirada. Una vez resolvamos esta incógnita, seguiremos con el bloque 2, que se trata del ciclo de vida. Bien, en este sentido, en el primer bloque, lo que nos va a exigir la normativa es que dentro del proceso de validación o dentro del ciclo de vida de todo el sistema informatizado, hagamos esa validación. Bien, entonces, en el bloque 2 lo que vamos a resolver es ese concepto. Vamos a empezar a entrar en detalle en lo que se entiende en retirada y la retirada forma parte de todo el proceso de vida del sistema. Entonces, en este sentido, queremos resolver primero este concepto. Cómo desde que surge la necesidad de informatizar un proceso hasta que se implanta el sistema y se deja de utilizar y dónde está localizado ese proceso de retirada en todo ese flujo de vida del sistema. Una vez hemos puesto este marco, el concepto del ciclo de vida, vamos a ver que una de sus partes es la actividad de retirada y pasaremos al bloque 3, que es el concepto en sí de retirada. Esto es mucho más que dejar de utilizar un sistema, se trata de procesos, se trata de información y se trata de asegurar ese entorno de control y en ese sentido despejar la incógnita de qué llamamos retirada. Y a partir de ahí, una vez despejemos el concepto de retirada, pasaremos al punto 4, el más extenso, que es cómo llevarla a cabo, qué personas tienen que intervenir, cuáles serían los efectos a controlar en un proceso de retirada para ver que esos riesgos realmente no acaben en un fallo y qué actividades tenemos que ir haciendo. Bien, partimos en el primer bloque, que es el entorno regulatorio. Y bueno, a partir de la base de referencia habitual, lo primero que tenemos en cuenta es lo más exigente, que en este entorno es el medicamento
y lo primero que os hago referencia es lo que nos indica la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios. Y en este sentido sabemos que, digamos, el documento de referencia a los sistemas informatizados es este anexo 11 de las normas de correcta fabricación. Este va a ser el documento específico que nos va a identificar que el proceso de retirada va a tener que ser bien planificado, verificado, ejecutado y seguido. Y ahí, ahora a continuación, vamos a despejar la incógnita de exactamente qué nos va a requerir. Aparte de este documento, hemos puesto también el anexo 15, sobre todo a nivel de verificaciones. No dice específicamente, digamos, las actividades propias de lo que es la verificación de una retirada, pero sí que nos da toda la base documental de cómo enfocar los protocolos o cómo realizar la documentación del testeo y cómo plasmar todos los resultados en un informe, ¿no? Y qué tipos de verificación hay que hacer en este proceso. Y entonces, en este sentido, plantearlo también como base documental a tener en cuenta. Después, el capítulo 4, buenas prácticas de documentación. Aquí, además de abordar de una forma correcta la retirada, tenemos que generar toda la base documental que evidencie que tenemos claro el objetivo, que hemos evaluado todo el impacto de este cambio y que vamos a hacer una retirada planificada con anterioridad, aprobada y en cada fase debidamente documentada. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, el capítulo 4 nos puede dar todas las pautas a seguir. Y el resto de documentación, por ejemplo, PICS, que nos recuerda, como siempre digo, que al final el sistema informatizado es mucho más que la aplicación. Se trata de software y hardware que juntos satisfacen todo el proceso y en ese sentido vamos a tenerlo en consideración a la hora de tener en cuenta el impacto de la retirada y la configuración que hacemos en todos esos componentes hardware y software. Después también parte de la metodología que os voy a presentar hoy está inspirada y nos basamos en, digamos, la guía de buenas prácticas de referencia en cuanto a sistemas informatizados, que es GAMP5, ¿de acuerdo? Con todos sus anexos, porque aquí, sobre todo en el proceso de retirada, también algo que tenemos que considerar es el aseguramiento de la información histórica, tanto si se queda en el sistema a retirar como si es exportada. Por tanto, también hemos hecho la referencia a todo el concepto de integridad de datos. A nivel de registros electrónicos, hacemos referencia a la 21 CFR parte 11 y como tenemos todo el escenario informático a nivel de infraestructura, bueno, seguimos las buenas prácticas que nos puede determinar la ISO 27001. Y específicamente, una vez visto todos los documentos que podemos tomar como referencia para abordar la estrategia del plan de retirada, queríamos a continuación determinar el requisito concreto del anexo que nos va a decir que tenemos que hacer un plan de retirada controlada en caso de que el sistema a dejar de utilizar pueda afectar a partes críticas y reguladas por las GXP, ¿no? Y es que, bueno, el documento se inicia con el principio y es que indica que este anexo aplica a todas las formas de sistemas informatizados usados como parte de las actividades reguladas. Por tanto, va a requerir su validación. Entonces, ya estamos poniendo el foco en si parte de vuestro proceso de producto, ya sea en el desarrollo, en el control de calidad, en la fabricación, en la distribución, incluso en otras actividades, este tipo de sistemas va a requerir la validación. Y en el punto 4.1, que es el párrafo que os pongo a continuación, lo que dice es que la documentación o el alcance de la validación deben cubrir los pasos relevantes del ciclo de vida del sistema, siendo ciclo de vida, que lo indica en el glosario, todas las fases de un sistema, desde
que se tiene la necesidad de informatizar ese proceso con los requerimientos iniciales hasta su retirada. Por tanto, lo que nos está diciendo es que si un sistema forma parte de esa gestión de una actividad regulada, se debe validar y dentro de esa validación está contemplada la retirada. Por tanto, debemos contemplar ese punto tanto en los planes de validación como actuar consecuentemente cuando se da el caso. Y algunos puntos relacionados con la retirada son los que os coloco a continuación. En este sentido, una retirada siempre lleva asociada que sabemos que la información se tiene que mantener un periodo de archivo determinado que puede ser variable según en el sector en el que nos encontremos. Entonces, esa información que inicialmente se ha generado en el sistema que queremos retirar o que hemos utilizado el sistema para almacenar esta información, cuando dejamos de utilizar el sistema tenemos que asegurar que esa información sigue estando disponible si la tenemos que consultar durante un tiempo. Entonces, esa información es posible que en el escenario futuro podamos o bien esa información trasladarla a otro sistema, exportarla o dejar el sistema, digamos, en desuso, pero disponible para la consulta de esta información. Entonces, en este sentido, teniendo en cuenta esa posible migración o el archivo de los datos, deciros lo que os coloco en la diapositiva. En caso de que haya alguna clase de migración desde el sistema que voy a dejar de utilizar a un sistema nuevo, lo que nos indica es, la norma es que si los datos se transfieren a otro formato de datos o sistema, la validación debe incluir comprobaciones de que los datos no se alteran en valor y o en significado durante el proceso de migración. Por tanto, ya estamos hablando un poco del alcance de la retirada. Parte será asegurar que esos datos que pueden migrar a otro formato o a otro sistema se traspasen correctamente en cantidad y en calidad de información, ¿no? O si esos datos se archivan en el sistema, debemos mantenerlos y asegurarlo tanto con medios físicos como electrónicos, de acuerdo a la seguridad física y lógica, que también será una de las actividades contempladas en el plan de retirada que os vamos a presentar. Y en el punto 17 del anexo 11, que es el último párrafo que os coloco, aquí habla de la capacidad de recuperar los datos. Por tanto, tenemos que asegurar que el sistema va a seguir funcionando o vamos a ser capaces de utilizarlo mucho después de dejar de usarlo en el día a día, ¿no? Y esto puede suponer un reto, no de inicio, pero muchas veces nos hemos encontrado con casos que, bueno, hemos dejado de utilizar un sistema, pasan los años y hemos tenido que revisar cierta información y no hemos tenido ni el personal cualificado ni la experiencia para saber, aunque el sistema pudiera estar en marcha, cómo extraer esa información. Y esto, digamos, no sería algo aceptable, ¿no? Y es algo a considerar en la metodología que os coloco hoy. Muy bien. Bien, una vez hemos visto esos requisitos que nos dice sobre todo el anexo 11, vamos a empezar a profundizar en el concepto de retirada, colocándolo dentro del marco en el que se encuentra, que es el ciclo de vida del sistema. Recordemos el concepto del ciclo de vida. Bueno, lo hemos hablado en diferentes webinars, lo hemos representado de diferentes formas, pero al final es lo que hemos comentado y lo que especificaba también el anexo 11 en su glosario. El concepto ciclo de vida cubre tanto desde que se tiene la necesidad de informatizar un proceso, el momento de adquisición de ese sistema, cómo lo verificamos hasta que se deja de utilizar. Bueno, las buenas prácticas lo enmarcan en 4 grandes bloques, que son los que os coloco aquí. Por un lado, la fase de concepto, que es cuando tengo esa necesidad de introducir un sistema en la organización o de pasar un proceso que puede estar digitalizado o no y cubrirlo con otro sistema. Y esta fase, digamos, de necesidad acaba con esa fase de ese documento de requerimientos de usuario que especifica concretamente
qué espero del sistema, el llamado uso previsto, que determina el uso que quiero darle al sistema a nivel funcional, a nivel de seguridad, y además también puede cubrir parte del servicio previsto del proveedor. Es un sitio donde se puede especificar qué responsabilidades quiero cubrir yo y qué espero que cubra el proveedor. Por tanto, en ese ciclo de vida empezaríamos con la fase de concepto de surge la necesidad, hasta que tengo claro lo que necesito a nivel software, a nivel proveedor, estaría contemplado en esa fase de concepto. Y la fase de proyecto es toda la parte de evaluación GXP. Desde que salgo al mercado, determino posibles sistemas que me pueden cuadrar, evalúo el cumplimiento del diseño del sistema respecto a mis requisitos, verifico que se instala de forma correcta, que opera según lo previsto y que al final me da una cobertura de proceso y que tengo, digamos, todos los procedimientos para poder utilizarlo en productivo, ¿de acuerdo? Esa sería la fase de concepto de proyecto. Una vez cerramos la fase de proyecto, el sistema empieza a estar en uso en la organización y es lo que llamamos operación, y ahí la gestión del sistema consiste en mantener ese estado de control. Y en este sentido, como siempre digo, aquí se hacen uso de procedimientos tanto que me hacen actuar de una forma previsible en el día a día según ocurran ciertas incidencias, abandone la organización un usuario o tenga una contingencia y tenga que llevar a cabo ciertas actividades, tenga que dar formación o la revisión periódica que me exige la norma, ¿no? Esto sería la fase de operación mientras estoy utilizando el sistema. ¿Qué pasa? Si en un momento dado, cuando el sistema está en usos, surge cualquier input, cualquier causa que me hace decidir que tengo que dejar de utilizar el sistema, ya puede ser por una incidencia, ya puede ser una decisión estratégica, por ciertas opciones, paso ya a una fase de retirada. En ese sentido, es el momento en el que tengo que planificar, digamos, cómo desengancho el sistema dentro del proceso, asegurando que la gestión del proceso actual de la empresa no se pone en juego para no incorporar al proceso riesgos y asegurar tanto, digamos, el funcionamiento futuro del proceso como la información histórica, que es parte de la actividad regulada, que es posible que esta información únicamente esté en el sistema y, por tanto, tengo que mantenerla cumpliendo la integridad de datos durante ese tiempo de archivo. ¿De acuerdo? Por tanto, la fase de retirada, que es la que hablaremos hoy, habla de ese mantenimiento de la integridad de datos en todo el tiempo de archivo. El proceso de migración, como hemos visto antes, también estaría cubierto en ese proceso de retirada para ver estos datos que están ahora mismo en el sistema a retirar, cómo se traspasan o, digamos, a otro formato para asegurar que estén disponibles o a otro sistema. Incluso, esto lo abordaremos ahora con más detalle, destrucción de datos, o bien pasado el tiempo de archivo, o bien una vez diseño, digamos, la infraestructura final para este tiempo de archivo, es posible que tenga que destruir cierta información. Ahora profundizaremos en ello. ¿De acuerdo? Pero lo primero que queríamos aclarar es cómo, digamos, se encuadra el proceso de retirada dentro del ciclo de vida del sistema y, por tanto, dentro del ciclo de validación. Bien, y una vez concretado lo que entendemos por ciclo de vida, vamos a profundizar en el concepto de retirada. Y esto un poco es el esquema del alcance de la retirada, porque, como he comentado antes, es mucho más que dejar de utilizar el sistema. Aquí estamos hablando de asegurar el proceso y estamos hablando de asegurar la información, ¿de acuerdo? Tanto histórica de todo lo que ha gestionado el sistema como la información que puede servir como base para nuevos funcionamientos
como por ejemplo información que migremos a sistemas que van a reemplazar la gestión del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, el esquema que os planteo en esta diapositiva. Una vez dejamos de utilizar el sistema informatizado, que es lo que he determinado en gris, lo primero es, el primer impacto que podemos ver no es ya tanto el sistema, sino el cambio que podamos repercutir en el proceso. Tanto en su gestión es posible, según el grado de automatización de la organización, que el fin del uso de un sistema pueda interferir en la actividad de la organización o incluso bloquearla. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta que antes de desengancharnos vamos a tener que hacer ciertas acciones o vamos a tener que definir ciertos procedimientos. Entonces, puede ese fin de uso del sistema puede interferir en la gestión del proceso habitual o quizás no afecte al servicio del proceso y se pueda desarrollar sin problemas, pero puede afectar a su calidad o a su control, porque controles que inicialmente estaba haciendo el sistema informatizado o estaba gestionando el sistema informatizado dejan de existir. Entonces, es de vital importancia tener claro y partir desde el conocimiento de qué medidas de seguridad está aportando el sistema en el proceso y, en ese sentido, antes de dejar de utilizarlo, poner todos los medios para no añadir riesgos, ¿no? O también vamos a pensar en cambio del proceso a nivel de registro, ya que muchos sistemas informatizados, sin la intervención directa de un operario, van gestionando registros que después se utilizan en la toma de decisión, tanto directamente en el producto o digamos, datos secundarios, que también es parte de la actividad regulada. Por tanto, en ese sentido, lo primero es la repercusión en el proceso y de forma digamos, indirecta, también tendremos que tener claro si cambiamos a otro sistema informatizado o hay que gestionar y generar ciertos procedimientos manuales para que, digamos, el diseño o todos los controles a ejecutar en el día a día se sigan abordando y no se dé un paso atrás, ¿no? Esto por la vía del proceso. Hay otro punto a tener en cuenta cuando acabamos o decidimos finalizar el uso de un sistema informatizado, que es la información. Como he comentado antes, esa información tenemos que tener un procedimiento y tenemos que asegurar que se mantiene cumpliendo la integridad de datos todo su tiempo de archivo, con todo lo exigente que nos indica la integridad de datos. ¿De acuerdo? Es que esté disponible para los usuarios autorizados, que se mantenga intacta y exacta, que no pierda significado y que esté y que sea un registro permanente, ¿no? Y en este sentido planteamos esos dos vías, ¿no? Y seguramente al final pueda ser siempre un entorno híbrido, es decir, habrá que ver dónde queda la información. Y esto también, según sea el sistema informatizado, se puede dar una opción u otra. Puede ser que estemos trabajando y se nos ha dado el caso sistemas informatizados en la nube, que digamos la empresa no dispone ni el software ni el hardware que hacen el proceso, que sea gestionado directamente por el proveedor de servicios y que al desconectar el servicio, pues antes de desconectarlo tenga que exportar esa información y asegurar que, bien, no voy a poder contar con la gestión, pero con los datos sí, y que estos datos que he exportado son correctos. O se puede dar el caso de que una vez decido finalizar el uso, tengo el sistema, aunque esté en la nube, pero tengo acceso a él porque lo administro yo, o está alojado en local en la organización. Y es posible que parte de la información que está en ese sistema no la vaya a migrar y, por tanto, tendré que pensar en qué configuración le tengo que dar a ese sistema durante ese tiempo de archivo para asegurar que cuando necesite la información de una forma legible y ágil voy a poder disponer de ella. Y en ese sentido, la primera vía, el almacén de datos en el sistema con el control y configuración durante ese tiempo de archivo y cuando pase el tiempo de archivo ver qué hago con esta información a nivel tanto de infraestructura física como lógica. Y ahí también, según sean equipos
propios de la empresa, o incluso nosotros también se nos ha dado el caso que tenemos un sistema de laboratorio que tiene un equipo que está en renting, mantienes el equipo durante todo el ciclo de vida del producto, pero una vez has acabado con él, además de exportar la información, pues gestiono la destrucción de digamos, disco duro o temas físicos para asegurar la total confidencialidad y la total destrucción de los datos. Es otra opción. Bien, esto en cuanto a que se quede cierta información en el sistema, pero también hay parte de que es posible que yo esté utilizando un sistema, lo vaya a dejar de utilizar y que ese sistema se vaya a reemplazar por otro. ¿De acuerdo? En este sentido, si hacemos un traspaso a otro sistema, es posible que cierta información o bien datos maestros de configuración como información de productos o escandallos o bueno, según el sector, ¿no? O centros o estudios o doctores, pues bueno, tenga toda una buena base de datos, tenga una buena definición de toda esa entidad y que requiera que exportar y hacer una migración de esos datos, o no solo datos maestros, incluso datos de proceso, para que después, si el sistema que voy a utilizar a partir de ahora tiene ciertos indicadores, pues pueda contar con información que se genere a partir del inicio del uso del nuevo sistema, pero también pueda contar con información histórica porque quizás sea necesario para el proceso que tengo que satisfacer. Bueno, aquí hay una gran gama de posibilidades, ¿no? Y entonces, en este sentido, esta diapositiva lo que queríamos despejar la incógnita es el alcance en cuanto al proceso de retirada. Muy bien, una vez hemos hablado de que se requiere una retirada controlada por el anexo 11, vemos que el proceso de retirada está dentro del ciclo de vida del sistema y hemos especificado todo el posible alcance de la retirada, lo que queremos abordar a continuación es qué actividades tenemos que hacer en el proceso de retirada, quién interviene y qué base documental voy a tener que generar. Y en este sentido, el primer punto que queremos determinar es que al final el proceso de retirada no deja de ser un cambio dentro de nuestro sistema de calidad. Y la herramienta que nos ayude a evaluar bien el impacto que puede tener ese cambio y de hacer toda una estructura, digamos, estratégica en cuanto a actividades y responsabilidades y determinar esa base documental no deja de ser el control de cambios, que también además permite seguir los cambios perfectamente. En ese sentido, lo que se especifica es que deben seguirse procedimientos formales de gestión de cambios para la retirada de un sistema informatizado, a fin de que el proceso de retirada se controle y gestione a través de procedimientos establecidos para evaluar los impactos del cambio. Bueno, como sabéis, este tema, digamos, es un tema muy extenso en sí. Dedicamos un webinar a determinar cómo lo entendíamos y establecer la forma práctica con todas las plantillas y entregables de todo el proceso de evaluación de cambios cuando se trata de temas más informatizados, y en este sentido os hemos colocado ahí el enlace al curso que si os interesa podéis ver toda la gestión digamos de este proceso en un webinar, ¿vale? Aquí os ponemos el enlace. Básicamente y como resumen, como cualquier tipo de cambio de un sistema de calidad, se inicia con una solicitud cuando tienes la necesidad según ciertos orígenes de causas. Puede ser una evaluación de una auditoría o puede ser un motivo interno, una incidencia, una cuestión estratégica. Al final se debe determinar esa solicitud especificando sobre todo la causa raíz y el objetivo del cambio. Al final, una vez tenemos claros este punto de partida, evaluar ese tipo de cambio con el detalle correspondiente para, según los riesgos, establecer un plan y tomar una decisión de su ejecución. Una vez se ha tomado la decisión de abordar este proceso de retirada, lo que queremos decir con desarrollo y plan de acción es que antes, aunque tengamos claro qué queremos hacer
quién lo tendría que hacer. Hay un proceso de evaluación y de verificación y de simulacros que hay que estar bien seguros de que todo va a suceder como esperamos. Y hay una parte de testeo y de verificación de las acciones antes de acabar de pulir del todo el plan y llevarlo a cabo. Y como todo en el sistema de calidad, no acaba con su puesta en marcha o con el fin de la retirada en este caso, sino que hay que establecer las vías de comunicación para que en caso de que se detecte alguna incidencia inmediatamente o más a largo plazo, tengamos la vía de comunicación para informar de la incidencia, evaluarla y hacer todas las medidas correctoras que hagan falta para volver a esa situación de control, para gestionar el proceso a un futuro, pero también determinar el impacto a nivel de datos que haya podido ocurrir, datos históricos me refiero. Y en este sentido, bueno, todo el webinar en ese punto. Por tanto, la base documental o el marco en la que gestionaríamos la retirada, además de cumplir con nuestro plan de validación, sería a través de un control de cambios. Bien, y como puntos de actividad propios del control de cambios, el plan de acción de la retirada consistiría en resolver estas 4 cuestiones desde nuestro punto de vista. Lo primero es especificar el equipo. ¿Quién tiene que estar involucrado en este asunto? Al final, como siempre digo, al final la retirada no es una cuestión de informática que hace una copia de seguridad y aseguro los datos, sino que esto va más casi de procesos y de calidad con toda la integración dentro de ese sistema de calidad del área de IT, pero es mucho más que este punto. Entonces, lo primero es abordar el equipo multidisciplinar que va a tener que ser consciente, diseñar y seguir el proceso de retirada. Una vez hemos especificado el equipo, pasamos a tener muy claro los posibles efectos que puede conllevar esta retirada. ¿Para qué? Para contemplarlos y en este plan determinar una línea de actuación y unas verificaciones para hacer que esos riesgos realmente no se produzcan, ¿de acuerdo? O que haya todo, digamos, unos procedimientos para evitar ese impacto, ¿no? Y, bueno, el plan, al final, vamos a ver todas las líneas de actuación que se tiene que llevar a cabo y cuáles son las verificaciones a realizar. Y acabaremos verificando que todo ha sucedido como esperábamos y siguiéndolo en el tiempo. Por tanto, el primer punto, personal asociado al plan de retirada. Bien, como he comentado, tiene que llevarse a cabo, como siempre, por un equipo multidisciplinar. Y en este sentido, lo que establecemos, el requisito, es que debe quedar establecido y documentado el equipo de trabajo asociado a cómo se diseña la retirada, es decir, la estrategia, cómo se planifica, su ejecución, la verificación asociada a la ejecución, tanto antes de hacerlo, digamos, en un entorno real como en el entorno de test y en el entorno real, y el seguimiento. Por tanto, ese equipo que va a contemplar todo el flujo de la retirada. Y en este sentido, los primeros representantes a apuntar en este equipo asociado a la retirada son los representantes del proceso, porque como hemos visto antes, la repercusión que puede conllevar una retirada en la gestión del proceso, en su control y en su trazabilidad es de vital importancia, contando que lo que estamos retirando son sistemas regulados. Y en ese sentido necesitamos la visión de una persona que conozca muy bien la situación de partida, la situación actual, saber muy bien para qué se utiliza el sistema, no solo cómo se utiliza, sino qué impacto tiene en el proceso, para contemplar todo ese conocimiento y después hacer las verificaciones con el alcance suficiente. Bien, una vez tengamos cubiertos los procesos, también vamos a tener en cuenta a calidad tanto para establecer y cumplir con el sistema de calidad determinando de inicio ese tiempo de archivo que vamos a tener que asegurar la información. Verificar
que cumplimos con esos requisitos que nos decía la norma en cuanto a retirada. Calidad también verifica que toda la base documental de evidencias de verificaciones o de procedimientos para hacer la retirada son conformes, ¿de acuerdo? Y además asegura el cumplimiento de la integridad de datos. Por tanto, los primeros roles a contemplar en el equipo serían procesos y calidad, que se completan con la parte más tecnológica, que serían representantes del software y representantes de la infraestructura. A nivel de software, lo que nos va a permitir es que si necesitamos exportar información, cambiar la configuración del sistema para que a partir de la retirada solo sea de acceso lectura o de modelo de datos, para saber cómo está almacenada la información en sus tablas. Toda esa parte nos la va a aportar representantes del software, que esto puede ser personal tanto interno de la organización como incluso contar con proveedores de servicios que nos puedan aportar este conocimiento necesario para poder abordar la retirada. Y por otro lado también representantes de la infraestructura informática, porque a partir de la retirada pues será de vital importancia la migración de los datos, pero también si se queda alojada la información en un servidor, incluso con el sistema antiguo, vamos a tener que establecer cierta configuración a nivel de políticas de actualización de sistemas operativos o restringir ciertos accesos exteriores, todo para asegurar que, digamos, esa información, digamos, está totalmente segura durante el tiempo de archivo y que el sistema, digamos, pueda funcionar durante ese periodo de archivo, porque aquí un riesgo que también vamos a ver un poquito más adelante es que cuando retiro un sistema, si el sistema se queda alojado en la organización, es posible que funcione con las características informáticas del momento actual, pero si se van actualizando sistemas operativos o se hacen alguna clase de actualización del propio sistema, puede dejar de funcionar porque se puede quedar desactualizado y en ese sentido el proceso de retirada tiene que tener una estrategia clara para uno, tener todo bajo control a nivel de seguridad, de accesos controlados y después a nivel de la actualización, sobre todo, ver cómo se aborda esa configuración. Además de posibles integraciones de sistemas con otros equipos que al final los representantes de la infraestructura nos van a ayudar también a gestionar este punto. Por tanto, ya tenemos ya estamos preparados en cuanto al personal para poder abordar las acciones de la retirada. Antes de empezar a hablar de acciones concretas, vamos a tener en cuenta y con perspectiva todo lo que puede poner en riesgo este proceso de retirada. Y lo primero que queremos decir es que esto se tiene que hacer con cierto enfoque. Se tiene que partir, ese punto 1, desde la comprensión total, como he comentado antes, de qué tenemos ahora. Es decir, si tenemos un entorno híbrido, ¿qué hace el sistema? ¿Quién lo utiliza? ¿Cuál es la parte manual? ¿Cuál es la parte automatizada? ¿Dónde se quedan los registros? Porque con esa perspectiva vamos a tener en cuenta un poco todo el control y todo el alcance, tanto, digamos, de gestión de proceso como, digamos, de datos, tiene actualmente el sistema y que tenemos que contemplar. Pero también tenemos que tener claro hacia dónde vamos, es decir, el escenario futuro previsto. Y esto sí, no siempre quizás esté del todo resuelto, pero tenemos que tener claro si quizás migramos a otro sistema o si, por ejemplo, es una escisión de una empresa y, digamos, la retirada está asociado a que voy a dejar de disponer de este sistema y tengo que montarme otro sistema, o es un sistema que está alojado en la nube y voy a dejar de tener acceso a él. Es decir, tengo que hacerlo con perspectiva, teniendo en cuenta para qué lo utilizo ahora, tanto en el día a día de introducción de datos, de gestión del proceso, de explotación de datos para la toma de decisiones, tener en cuenta esto y hacia dónde voy.
Y en cuanto a los posibles efectos a considerar desde la comprensión de qué hace ahora mismo el sistema, vemos 4 grandes puntos a considerar. Que el primero es lo que he comentado, proceso. Si dejo de utilizar el sistema mañana, ¿qué es lo que ocurre en cuanto a gestión, en cuanto a control y en cuanto a registro? Y vamos a tener una estrategia para todos los puntos críticos que ahora mismo gestiona el sistema. Tendremos que darle otro tipo de cobertura, si es GXP. Y los datos históricos, para que estén disponibles en todo el tiempo de archivo. Esto lo hemos tratado ya. Pero también tenemos que tener la perspectiva de cierta documentación, ya sean de procedimientos o registros asociados al proceso que quizás utilizan datos que proporciona el sistema y que el usuario va anotando cada cierto tiempo, o que el procedimiento a seguir por un usuario dice que el sistema se va a parar en caso de que haya alguna incidencia y, bueno, al final puede cambiar la gestión. Y es posible que contemplemos todo lo de arriba, controlemos el proceso, controlemos los datos, pero se quede desactualizado esa base documental que realmente tendríamos que ir desarrollándola y actualizándola conforme vamos abordando el cambio, para que cuando procedamos a realizar la retirada en sí, todo esto esté previsto y contemos ya con procedimientos acordes con el escenario futuro, ¿no? Y también una repercusión muy clara a nivel de personal interno y externo y su servicio asociado, ya sea un departamento de informática, ya sea un proveedor de servicios. Puede ser que la retirada de un sistema a nivel de soporte técnico o a nivel de administración, pues pase de ser gobernado a lo mejor por un proveedor externo a por su gestión después de la retirada, pues que pueda heredar ciertas responsabilidades un departamento interno. Esto es importante a la hora de, es posible incluso que haya ciertas acciones a realizar, como migrar una máquina de un servidor del proveedor a un entorno local, o si se tiene acceso al servidor, tener que hacer una formación a la persona interna que va a tener que llevar las copias de seguridad, toda la gestión en un futuro. Y también el servicio asociado, sobre todo a nivel de proveedor, porque, bueno, si el objetivo, la estrategia que sigue la empresa es que el sistema que vamos a retirar se tiene que mantener, digamos, vivo, no en uso, pero vivo por si tengo que consultar algo de información y que esté alojado en un servidor del proveedor, pues quizás tenga que cambiar el acuerdo de calidad del servicio del proveedor porque se reducirán las acciones quizás, pero bueno, las acciones que dejemos no dejan de ser críticas para los datos que dejemos allí almacenados. Por tanto, hay que considerar ese posible efecto. Y lo que he comentado, tener muy claro la situación actual de partida y tener claro el escenario futuro previsto y qué diseño vamos a tener. Si es informatizado, incluso el proceso de retirada puede ir asociado con el plan de validación del sistema que pueda reemplazar al sistema a retirar. Y en este sentido, ser necesario hacer esa coordinación antes de hacer el desenganche definitivo, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí hemos determinado ese equipo multidisciplinar y tenemos ciertos puntos a tener en cuenta en el proceso de retirada. Bien, vamos a hablar de acciones concretas. Y en este punto, para diseñar las acciones, lo que tenemos que tener muy claro son que al final las acciones no solo van a repercutir en configuración del sistema, porque lo que queremos es darle una continuidad a la trazabilidad del proceso o la disponibilidad de toda esa información. Y en este sentido, este análisis de riesgos que os coloco en esta diapositiva. Como siempre digo, lo que queremos asegurar es la columna vertebral del pez que está representado ahí, es decir, la línea central, que es la que corresponde en el proceso. En este sentido, en cuanto a la retirada, ya no sería tanto, digamos,
asegurar el funcionamiento del sistema para gestionar este proceso, sino que asegurar que todo lo que conlleva el sistema a nivel de funcionamiento futuro del proceso o información histórica, realmente no la pongamos en riesgo, ¿vale? No sea en detrimento de esa calidad que haya hoy en día. Y tengamos todo un plan para hacer que esto no suceda. Y en este sentido tenemos varias variables que tenemos que contemplar, que es la propia aplicación, la configuración de la infraestructura informática a nivel de comunicaciones, a nivel de seguridad, a nivel de actualizaciones, a nivel de políticas de seguridad. También integración con equipos y sistemas, es decir, ¿qué pasa si el sistema retirar ahora mismo daba datos a sistemas que van a seguir en uso? O administraba y gobernaba equipos industriales que no tienen ninguna lógica y eran administrados por el sistema, o equipos que pueden funcionar de forma conjunta, pero no tienen dónde almacenar ciertos datos porque ya no va a estar este sistema. Bueno, tendremos que contemplarlo. Proveedores de servicios, como he comentado antes, usuarios que quizás la autorización, si se va a dejar de utilizar el sistema, pues tiene que pasar a ser solo de lectura, o como hemos comentado antes, que en el proceso de retirada haga falta una formación. Bueno, y sobre todo la integridad de datos. Y no tener en cuenta solo estas variables en cuanto a acciones, sino dejar esa base documental actualizada en cuanto al sistema de calidad. Y lo que hemos comentado, a nivel de escenario futuro previsto, será muy diferente según qué estrategia tomemos, ¿de acuerdo? A lo mejor yo he visto muchas veces que simplemente se hace una copia de seguridad del sistema y que realmente se hace una gestión totalmente, digamos, o manual o totalmente distinta y la retirada acaba exportando los datos y asegurándolos, ¿no? Pero hay que tenerlo claro. Y como parte de la documentación asociada a la retirada, el primer detalle a dejar documentado y bien especificado es el punto de partida y ese objetivo final, es decir, debemos dejar escrito en ese documento el sistema a retirar, podemos especificar incluso si se encuentra validado y toda su información asociada, y en el momento en el que estamos y con la ayuda de calidad vamos a tener que determinar también cuándo acaba su periodo de archivo, ¿de acuerdo? A continuación, en todas las acciones que voy a decir a partir de ahora, voy a mostrar un ejemplo de un sistema que está alojado en local, porque tiene más, digamos, configuración a nivel de infraestructura. Pero bueno, veréis que puede ser muy equivalente con un sistema que pueda estar en la nube, ¿vale? O administrado por un proveedor. Y determinar hacia dónde vamos. Tenemos que, siempre hemos dicho durante esta presentación que tenemos que tenerlo en cuenta, pues bueno, lo primero a especificar es que lo debe de quedar documentado. Y bien, y ahora lo que vamos a hacer es, por cada espina de este pez que va a suponer esos riesgos, vamos a determinar acciones que deben de estar reflejadas y detalladas en el plan de acción de la retirada. Y entonces, el primer apartado de ese plan de acción serían todas las acciones a contemplar, fruto de poner el foco en la propia aplicación, en el propio sistema, ¿de acuerdo? Y en este sentido, lo primero es especificar si el sistema se encuentra en fase de operación, es decir, validado y en uso, o no, bueno, se ha validado parcialmente o no está validado. ¿Por qué? Porque, digamos, las verificaciones de su funcionamiento y del uso de la información y, digamos, los procedimientos de uso, si está validado, sabemos que vamos a contar con una información completa y fiable, o si no, digamos que estamos en un escenario que quizás tengamos que describir una mínima definición, ya no tanto para el momento de la retirada, que bueno, siempre hay que tener procedimientos, pero podemos tener un conocimiento de esa gestión del sistema, pero ya os digo que por casos reales que es posible que el sistema a retirar deje de utilizarse y tienes que hacer la trazabilidad de un lote
Y primero, si la empresa ha tenido cierto crecimiento, inicialmente no encuentras de forma sencilla cómo acceder al sistema, dónde está el ordenador que tiene el acceso. Después, es posible que existan usuarios o no que hayan usado ese sistema en su momento. Y después, si encontramos algún usuario, uno, que se acuerde de la contraseña y dos, que sepa utilizarlo y consultar y gestionar toda su trazabilidad. Esto es muy de sentido común, pero ya os digo que cuando pasa el tiempo no es algo tan sencillo, ¿de acuerdo? Y tampoco sería el escenario más robusto, ¿no? Y fiable para tomar decisiones. Entonces, en este sentido, lo primero, ver en qué punto estamos. Y después, como acciones, que es lo que he añadido con otro tipo de viñeta, es que se requerirá la verificación de la existencia de PNTs o SOPs, instrucciones técnicas de uso del sistema. Con esto quitamos la incógnita de depender de las personas para saber utilizarlo. Tanto que determinen cómo se accede al sistema, cómo se consultan los registros a nivel de trazabilidad completa, ojo con tener disponibilidad del audit trail, y, siendo posible, incluso también la exportación e impresión de la información, porque ese punto también es un requisito propio de la norma. Por tanto, dejar documentado y asegurar que en el tiempo de archivo vamos a saber utilizar el sistema. Por otro lado, además, también contemplar cómo se administra el sistema, y ahí sobre todo a nivel de usuarios, a nivel de seguridades, porque es posible que surjan en la empresa posibles cambios de usuario y los usuarios autorizados a hacer trazabilidades o a consultar información de este sistema pueda variar, y tenemos que ser capaces de hacer esta gestión de una forma prevista, predeterminada y siguiendo un protocolo, ¿de acuerdo? Esto también es una vía de gestión de incidencias, verificar, por tanto este punto será más opcional, verificar la existencia de un modelo de datos. Con modelo de datos yo entiendo un documento que especifica a nivel de base de datos cómo se almacena al final la información que gestiona el sistema y que registra el sistema. Y esto puede ser que la información al final esté repartida en un conjunto de tablas con ciertas relaciones entre ellas, si es este modelo de bases de datos, y bueno, es una posible solución de contingencia a la hora de que, por ejemplo, no tengamos la licencia de acceso, que también me ha pasado en la vida real, y que tengamos que tirar de tablas. Y en ese sentido, si se cuenta con un modelo de datos, digamos, del fabricante y con ciertas verificaciones, pues bueno, puede ser una vía para hacer que la información esté disponible, ¿de acuerdo? Bueno, son opciones, no siempre es la mejor opción, pero si se tiene en cuenta absolutamente todo, lo más obligatorio y lo opcional, lo que vamos a estar es fortaleciendo ese proceso. Por otro lado, también verificación de la actualización de la situación del estado en el sistema. Es decir, aquí no solo estamos hablando de configuración, sino de actualizar la base documental, porque, como he dicho muchas veces, lo difícil no es liberar un sistema o hacer toda la validación y toda la base documental, sino mantenerlo a lo largo del tiempo. Y en este sentido, también en diferentes webinars hemos hablado del concepto del Plan Maestro de Validación de Sistemas Informatizados, que es un documento que especifica la estrategia a seguir por cualquier sistema y parte de la definición de qué se tiene en la empresa, es decir, del inventario de sistemas de la organización, que además es un requisito normativo tal cual. Entonces, en este sentido, lo que estamos haciendo es asegurar que toda la base documental y de gestión y de control del sistema de calidad por la retirada no se queda obsoleto. Entonces, en cuanto al inventario de sistemas, un paso será actualizarlo y decir que a partir de este momento se encuentra en fase de retirada, ni mucho menos fuera del control de calidad, y va a tener que tener un proceso de preventivos, de mantenimientos preventivos acorde con su situación. Y en el último punto, indico también a nivel de sistema de calidad que no deja de tener que contemplarse en el proceso de la auditoría interna
como otros como otros sistemas informatizados que forman parte de las actividades reguladas. Por tanto, en la auditoría interna, bueno, teniendo en cuenta su situación y que no está en uso en el día a día, vamos a asegurar que se mantienen las copias de seguridad, que la información está disponible y que todo está acorde con la estrategia y el diseño que determinamos en la situación del tiempo de archivo. Bien, en cuanto a infraestructura informática, tenemos también varias acciones. La primera es que especificamos que se verificará la actualización de la configuración del sistema. Aquí estoy hablando del servidor, de la base de datos, de los accesos, ¿vale? Para tener en cuenta y mantener la seguridad de la infraestructura y su operación durante el tiempo. Esto es lo que he comentado. Es posible que bien dejo de utilizar el sistema, en el momento de dejarlo de utilizar puede funcionar perfectamente, pero su tecnología, y más en temas informatizados, es posible que en un corto espacio de tiempo, más corto a veces que el que desearíamos, las tecnologías se vuelven obsoletas y dejan de poder funcionar. Y a veces es un gran reto mantener esa disponibilidad de la información todo el tiempo de archivo, ¿no? Es un gran reto. Entonces, en ese sentido, diferentes medidas. He puesto aquí que es posible que no apliquen todas según el diseño de vuestra infraestructura y vuestra estrategia, pero en este sentido, pues es posible que se tengan que deshabilitar accesos externos, por ejemplo, de proveedores de servicios, para garantizar la seguridad. Esto es, bueno, es posible que en el día a día tengamos un servicio continuo del proveedor, pero que en el diseño final esto pase a ser gobernado más de forma interna o no tan en continuo por el proveedor y vamos a gestionar los accesos de otra forma, con lo que la seguridad, cuanto más estanco sea el sistema, de alguna forma aseguraremos mejor su operación y su seguridad. También es posible que esto viene por sistemas operativos que se puedan quedar obsoletos, deshabilitar el acceso a Internet. No siempre es posible según la operación del sistema, pero bueno, en este punto, pues, acotar al máximo las posibilidades de infección o de accesos malintencionados, ¿de acuerdo? Y actualizaciones que puedan llevar también al acceso a Internet. También control de las actualizaciones a nivel de sistemas operativos o de infraestructura, porque tenemos que evaluar, tenemos que deshabilitar, como siempre en las validaciones, algo automático y como cualquier cambio tenemos que evaluar su posible impacto y determinar una decisión en base a lo que esperamos como uso previsto del sistema para garantizar su seguridad, consistencia y que la información la podamos seguir leyendo. Por tanto, tener en cuenta también este punto. Desconexión de las comunicaciones establecidas a nivel de transferencia de información, ya sea con otros equipos de control o sistemas informatizados, pues esto pueden estar hablando de rutas compartidas con otras compañías, con otras áreas de la organización, con otras redes, con otros servidores, o a nivel, digamos, más de protocolos de comunicación. Bueno, hay que tener una estrategia a la hora de desconexión, ¿de acuerdo? Estoy hablando siempre de estrategia porque todas estas acciones se tienen que hacer un entorno de test, un entorno de control para acabar de diseñarlo bien antes de ejecutar el propio proceso de retirada. También se verificará la existencia de PNTs de administración, en este caso, para parada y arranque y parada controlada del sistema. Esto ya existirá si el sistema está validado, pero en este punto, si hemos aplicado una configuración, digamos, apropiada para este tiempo de archivo, como parte de la validación y parte del cambio y parte del aseguramiento del tiempo de archivo, pues tenemos que asegurar que si hacemos estos tipos de cambios no va a repercutir en el servicio del sistema, ¿de acuerdo? Por tanto, valoraremos una posible actualización de ese procedimiento. Y por último, a nivel de infraestructura,
también verificar si se requiere la actualización de los mantenimientos preventivos. Y en este punto pueden existir más, pero indicar especialmente la política de copias de seguridad, que no tiene por qué el sistema desengancharse de esta opción. Es posible que lo podamos diseñar de una forma diferente y la auditoría interna ya nos lo va a requerir, lo va a verificar también, que se proceda a realizar simulacros para saber que se puede restaurar la información de forma correcta, completa y sin alterar su significado. Y por otro lado, tener en cuenta que este sistema informatizado, que está contemplado dentro del inventario de sistemas, esté incluido en una situación de tiempo de archivo, pero está incluido en este plan de contingencia y continuidad de negocio, porque en caso de un desastre más o menos, con más o menos repercusión, pues bueno, parte de la información regulada es posible que únicamente esté en este lugar. Y en este sentido, el plan de contingencia nos tiene que dar todo el plan de actuación para llevar a cabo y restablecer ese servicio que nos tiene que dar el sistema durante ese tiempo de archivo. Muy bien. A continuación también vamos a tratar la variable de integración con equipos y sistemas del sistema a retirar y en este sentido se debe deshabilitar la transferencia de información tanto de entrada y salida del dato que pueda alterar a la información histórica del sistema o generar registros que realmente no tengan ningún sentido y además pues esos procesos automáticos que gestionan esa información de entrada, pues deshabilitarlos también porque no tiene sentido ese recurso, ¿de acuerdo? Bien, a nivel de líneas de actuación propiamente dichos en cuanto a proveedores de servicio, aquí planteamos 3 líneas. La primera es que se debe verificar si hace falta actualizar las responsabilidades debido a la retirada. Como he comentado antes, a nivel a nivel de soporte técnico o a nivel de administración de la infraestructura. Es posible que haya una transferencia de responsabilidades desde el proveedor a un departamento interno, ¿de acuerdo? O que o que haga falta contar con el proveedor, con el servicio del proveedor en unas actividades, pero no en otras que han hecho hasta ahora. Y en ese sentido, sabéis que todo lo que externalicéis, que no hagáis vosotros y lo haga un tercero, tiene que estar descrito en un informe que le llamamos acuerdo de calidad del servicio, que especifique las responsabilidades del tercero y de esas responsabilidades, ¿cuál es el sistema? ¿De qué forma consideráis que o acordáis que debe de gestionar esa responsabilidad? A nivel propiamente de gestión, de cómo va a realizar esa actuación, a nivel documental, si os tienen que dar alguna evidencia, o a nivel de servicio, a nivel de, por ejemplo, definir que ante un desastre tienen una hora para restablecer el sistema. Pues bueno, todos esos requisitos, ¿no? Y en ese sentido, ver si es requerido actualizar ese acuerdo de calidad, porque todo lo que no hagáis vosotros, si depende de un tercero, tiene que estar descrito y tiene que estar actualizado. Y en la retirada pueden haber esos cambios, ¿vale? Tanto a nivel de servicios como lo que pongo aquí a nivel de plan de actualización de software y hardware, porque en ese sentido a lo mejor la política que se ha llevado hasta el momento deja de ser necesaria o por lo menos tiene que cambiar de forma para que no repercuta en que, por ejemplo, el sistema pueda dejar de funcionar o pueda poner en riesgo sus datos, ¿no? Y después también ver si, de acuerdo al tiempo de archivo, se dictamine ese acuerdo de calidad con una fecha de finalización y que hasta ese momento, hasta la fecha de finalización del servicio, pues se tiene que garantizar a nivel también de auditoría
pero que el proveedor está el servicio que se requiere y se acuerda en ese acuerdo de calidad actualizado por la retirada. Muy bien. A nivel de usuarios, las líneas de actuación son sobre todo en dos grandes puntos. Lo primero es, bueno, en el día a día está diseñado el sistema para que diferentes usuarios, a nivel de los usuarios que introducen datos o a nivel de revisión o a nivel de explotación de datos, hagan de una u otra forma uso del sistema. Hay que plantearse que una vez el sistema se retira, si tienen que ser todos esos usuarios autorizados para que sigan utilizando el sistema, o el diseño cambia y digamos, los usuarios que tienen que acceder al sistema son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, según la actividad del sistema, según esa estrategia, se debe de revisar los usuarios existentes hasta el momento y ver qué usuarios tiene sentido y son autorizados para que entren al sistema en el momento a partir de la retirada y durante el tiempo de archivo. Y en este sentido, además de determinar los usuarios, por lo que se va a desactivar algunas cuentas, para las cuentas que sigan activas, otro punto a determinar son los permisos de seguridad. Si el sistema no va a gestionar el proceso en un futuro, lo correcto y la estrategia a seguir sería que los usuarios que accediesen a él a partir del momento de la retirada y durante el tiempo de archivo lo hiciesen como solo lectura y quizás con ciertos permisos de exportación de datos o de impresión en caso de que en un proceso de auditoría, por ejemplo, el inspector necesita o requiera un documento específico que se tenga que sacar por el sistema. Pero cuando me refiero a solo lectura, en principio no se debería de poder cambiar ningún registro ya gestionado de una forma tradicional, ¿de acuerdo? Hasta el momento. Por otro lado, vamos a ver como variable también dependiente de los usuarios una línea de actuación destinada a la formación, ya que debido a la nueva configuración, ya sea de la infraestructura, ya sea del software o ya sea de su administración o uso, es posible que cambien los usuarios que van a consultar el sistema o cambien los usuarios que van a dar soporte técnico y estos usuarios tienen que estar capacitados para heredar esas responsabilidades y en ese sentido determinar que dentro del plan de actuación es posible que haya una línea de formación, ¿vale? Bien, como teniendo en cuenta también otra variable que es la integridad de datos, se establecen las siguientes líneas de acción. Lo primero, identificar, y esto también lo abordamos yo creo que bien en el webinar de migración de datos, es una vez el sistema se deje de retirar, se deje de utilizar, debemos de tener claro cómo vamos a gestionar la información a partir de ese momento, es decir, qué información vamos a tener que migrar a otro sistema o, por ejemplo, a un Excel o a otro tipo de formato, qué información se va a quedar en el sistema y qué información incluso, digamos, es información de soporte del sistema, pero no forma parte de la trazabilidad, incluso se puede destruir, incluso no están ni en base de datos, que pueden ser ficheros que vaya generando el sistema, digamos, en el servidor para su propio funcionamiento, pero que no sea información, digamos, de trazabilidad. Bueno, esto es una primera evaluación que tenemos que realizar para asegurar esa integridad de datos, ¿vale? Y en ese sentido, lo que especificábamos, y yo creo que poníamos el ejemplo práctico en el webinar de migración, es hacer un análisis de riesgos de las diferentes entidades gestionadas en el sistema a retirar, entidades entendidas como datos maestros y registros propios de la gestión del proceso. Y en ese sentido, con todo ese esqueleto, determinar realmente el destino de esa información que vamos a tener que migrar, que vamos a dejar para poder actuar en consecuencia. Entonces, sobre la información histórica que se quede en el sistema, vamos a tener que asegurar
que cumplen los requisitos de integridad de datos en cuanto a que sea atribuible, que sea legible, que sea original, que sea exacta, que sea completa, consistente, perdurable y disponible. Es decir, atribuible, que siga teniendo todos los datos de qué persona realizó la acción, obtuvo el dato, o qué sistema pudo obtener el dato, que puede ser también, y también atribuible a la hora de garantizar que quien accede a ese dato esté autorizado y capacitado para hacerlo. Legible, que hace referencia a que esa información, digamos, tenga todo el contexto para que tenga todo el significado para la persona que está consultando esa trazabilidad. Un dato por sí mismo no tiene ningún valor a no ser que se rodee de ciertos datos que le aporten todo el contexto para que la hagamos legibles, ¿no? Por ejemplo, una pesada, un 5 no nos va a dar nada si no tenemos la fecha y la hora, la orden de producción, el operario que hace la pesada, el equipo que hace la pesada, bueno, todo lo que puede almacenar el sistema que lo hace legible. Y en ese sentido, bueno, hay sistemas más o menos robustos, pero cuando desenganchamos ciertas partes de la aplicación no tiene por qué repercutir bajo ningún concepto en los datos que están registrados ya en el sistema, ¿de acuerdo? Originales y exactas, hace referencia también a lo que estoy diciendo en cuanto a que la información se mantenga intacta tal y como se obtuvo y con todas las características de información en la que se obtuven los datos, por ejemplo, decimales, completa, pues cualquier registro final, repetición, reproceso, deba de seguir visualizándose, consistente a la hora de determinar, digamos, el orden de los registros y su significado, que sea coherente y de acuerdo al procedimiento establecido, perdurable, que esté todos esos datos asegurados a través de copias de seguridad, que no solo se realicen, sino que se restauren periódicamente para hacer que la información esté disponible en ese tiempo de archivo, ¿no? Esto en cuanto a información histórica, que también está muy relacionado con configuración que hemos visto de las otras variables, así como el otro punto que es de la información que realmente tengamos que extraer del sistema y transferirlo a otro modelo de datos, que es el proceso de migración. Ahí, tanto el diseño del plan de migración como todas las verificaciones antes de hacer ese proceso de migración y toda la ejecución propia del entorno ya real de la migración tiene que estar procedimentado, probado y documentado. Y en ese sentido os pongo un enlace a un webinar específico que tratamos de ese tema, que también estuvimos hablando de muchos ejemplos y muchas plantillas que, si os resulta de interés, podéis ver. Y ahí, además, también en ese webinar tratábamos la migración tanto de sistema a sistema como de sistema a archivo. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que cumple y cubre todo lo que pueda requerirse en un proceso de retirada. Y también, como parte de la integridad de datos, el proceso de destrucción, sobre todo si el hardware no es en propiedad, sobre todo de la organización, pues bueno, hay entidades y gestores que hacen estas actividades y incluso con certificado y evidencias, pues bueno, es parte del posible plan de retirada. Muy bien, hemos visto todas las líneas de actuación, pero ahora hay que secuenciarlas, ahora hay que añadirle responsables, ahora hay que determinar verificaciones de cada punto y hay que empezar a primero probar toda esa estrategia para que cuando sea totalmente consistente, llevarla a cabo. Y en ese sentido os quería comentar lo siguiente. Al final toda la estrategia de la retirada tiene que quedar plasmado en un procedimiento, en un informe que pueda estar asociado al control de cambios. Y en este punto lo primero a especificar, como hemos comentado antes, es la situación de partida
y el escenario futuro, pero después, en cuanto a la línea de acción, a la línea estratégica de actuación, lo primero es planificar acciones. Y en ese punto nosotros entendemos como establecer el orden y las dependencias de las acciones, todas las actuaciones que hemos visto antes, determinar su orden y las dependencias según el escenario que tengamos, definir responsables, porque una definición totalmente completa de actuaciones sin responsables, sin criterios de aceptación y sin plazos concretos no es sinónimo de totalmente de éxito. Por tanto, en la planificación se tiene que hablar de personas, se tiene que hablar de plazos, de orden y de detalle de actividades, ¿no? Y esto es lo que tratamos como planificación. Y en ese sentido, si tenemos una secuencia que incluso puede estar representada en un Gantt o de alguna otra forma, en esa secuencia de acciones, determinar o especificar los hitos críticos o los puntos de control también pueden aportar valor e incluirse en esa planificación. Después, como he comentado, cada acción tiene o bien estar en un procedimiento individual o bien específico. Al final no hay una forma correcta de hacer las cosas. Debe de estar procedimentado, documentado cómo se va a hacer con el suficiente detalle para poder primero diseñarlo, después verificar lo que tengamos que verificar y después ejecutarlo. Por tanto, todas las actividades deben quedar debidamente detalladas y documentadas. Y las actividades que correspondan deben de ser verificadas. ¿Cuáles? Por ejemplo, pues el proceso de migración o el proceso de arranque del sistema una vez haces un cambio en la migración, en el servidor, o el proceso de copias. Hay que ir determinando qué clases de verificaciones son requeridas, incluso la verificación de la firma del acuerdo de servicios del proveedor una vez hecho la retirada. Absolutamente todo para satisfacer o para hacer robusto el servicio a partir de que se ponga en marcha la retirada, ¿no? También, además de simulaciones, como os pongo en el primer punto del apartado este de verificación, todas las evidencias de esas verificaciones se entiende como documentos propios del proceso de retirada y entonces se entiende como registro y evidencias y por tanto deben de ser conservadas, identificadas y anexadas como plan de retirada. Bien, una vez determinado todas las líneas de actuación, determinado el orden, responsables y de cada una de ellas ver cómo hacemos el simulacro para estar totalmente seguros que en principio todo va a funcionar según lo previsto para ejecutar la retirada, hay que determinar el momento y ya realizar la retirada. Bien, en este sentido lo que os pongo es que hay que elegir adecuadamente el momento de la retirada. ¿Por qué? Según el grado de automatismos o según la disponibilidad del sistema y la empresa, es decir, no es lo mismo que el sistema esté gobernado por un proveedor o que lo tengas en local, que puedas intervenir cuando quieras o que esté muy informatizado el proceso y que el proceso de retirada puede requerir cierto tiempo y lo que no podemos es ni bloquear el proceso ni poner en riesgo su gestión. Por tanto, el momento y el tiempo que vamos a requerir de retirada debe estar diseñado y ser acorde con lo que necesitamos. Y en ese sentido, todos los simulacros que hagamos, como los vamos a tener documentados y va a estar identificados, podemos también tener una conciencia del tiempo que vamos a requerir en este sentido. ¿De acuerdo? Bien. Esto es para elegir el momento de la retirada y después, cuando la ejecutamos, la retirada en sí, debemos aplicar las verificaciones, aunque hayamos hecho verificaciones preliminares a la retirada, después, digamos, en el momento real de hacer ciertas acciones, tenemos que ir cumpliendo todos los hitos de control que hemos especificado en el plan. Y en ese sentido, decir que hay que aplicar esas verificaciones que están aprobadas previamente y después dejar todas esas evidencias documentales, no solo ejecutarlas, ¿no? Comentar que dentro del proceso de retirada debemos de contemplar tener una línea de actuación B, digamos que el plan de continuidad de negocio
ante cualquier desastre, pues debe estar implementado para contemplar que surja algún problema en la retirada o en la migración. Y, si se considera necesario, diseñar una opción de retroceso que incluya incluso reinstalación, configuración, restauración de datos para volver al estado de control, no bloquear el proceso ni ponerlo en riesgo, volver a exprimir, evaluar todo el diseño y conocer la causa raíz que puede haber sucedido y volver a hacer la retirada. Por tanto, dentro del plan de actuación también va a conllevar hacer ciertas copias de seguridad en el momento antes de hacer la retirada para que en caso de que algo salga mal, tener esa opción de volver a una situación de control, retroceder y hacerlo en otro momento. Por último, también se debe dejar constancia en un informe de retirada todo lo que ha sucedido. Es decir, hemos ido capturando todas las evidencias, hemos ido documentando todo el plan y al final lo que decimos es, como cualquier informe final, que debemos de dejar constancia de qué actividades hemos realizado, qué personal ha estado involucrado, esas fechas y tiempos de la retirada, los resultados y las conclusiones. También los resultados de las pruebas y verificaciones, tanto antes del proceso de retirada como en el proceso de retirada real, deben resumirse y cualquier desviación debe quedar documentada junto con su resolución. El informe también puede incluir un índice, nosotros incluimos siempre un índice para establecer toda la documentación que hemos generado y con el sistema retirado y dónde queda almacenada. Para que os hagáis una idea, este anexo es como la matriz de trazabilidad que os hemos puesto ejemplo muchas veces, pues para este punto, pues tanto el plan como de todas las verificaciones y de todas las acciones y cómo hemos ido recuperando todas las evidencias, ¿de acuerdo? Y bien, al final toda la documentación que hemos ido generando en este proceso no debemos olvidar que es parte de la validación, porque en el plan de la validación se debe de contemplar incluso desde el principio, desde la fase de concepto, cómo vamos a actuar en caso de retirada. Pues bueno, lo que decimos aquí es que toda la documentación asociada con el sistema informatizado a retirar debe conservarse como parte del sistema de calidad. La documentación asociada puede ser documentación propia de la validación, procedimientos de administración, configuración, uso, mantenimiento, controles de cambios, incidencias y plan de retirada. Es decir, esta documentación debe estar, aunque el sistema se retire, archivada con la misma criticidad que puede ser un dato que esté alojado en el sistema. Un segundito, a ver si puedo pasar. Aquí. Y como todo sistema de calidad, no se acaba ejecutando la acción que nos marcábamos como objetivo al inicio, sino también haciendo un seguimiento y estableciendo todas las vías para que de forma inmediata o más tarde, en caso de que surja alguna incidencia, tengamos esa vía de comunicación y tengamos todos los procedimientos para evaluar bien el impacto, la causa raíz y determinar un plan de actuación para que no vuelva a fallar en un futuro, para determinar qué ha podido afectar en cuanto a información y tomar decisiones y actuaciones. Y hasta aquí lo previsto en cuanto a la explicación del plan de retirada. Espero que os haya resultado de interés y que en caso de producirse la situación os pueda servir de guía a la hora de determinar ciertas acciones a realizar. Y bueno, ahora abriremos el turno de preguntas, veré si hay alguna, pero en este sentido deciros que estamos en continua comunicación porque, bueno, desde el año pasado ya habilitamos el grupo de LinkedIn, que es el que os coloco aquí, para resolver cualquier duda sobre algún webinar que hayamos dado, para compartir contenidos o actualizaciones sobre guías de buenas prácticas, para que nos podáis compartir quizás ciertas inquietudes que de ahí puedan surgir cursos o artículos y sobre todo tener
una comunidad de habla en castellano para explotar todo lo que tiene que ver con la validación de sistemas informatizados y el cumplimiento de la integridad de los datos, y en ese sentido tener un punto de encuentro. En este sentido os invitamos a incorporaros y a aportar todo lo que consideréis para seguir creciendo en ese sentido. ¿De acuerdo? Antes de proceder a las preguntas, también indicaros, bueno, este año hemos iniciado el año con nueva imagen corporativa, empezando por el logo, la web y todas las líneas de actuación. Vamos a seguir con los webinars, como he comentado, de forma mensual, y también hemos puesto a vuestra disposición en diferentes canales que aquí indicamos un conjunto de podcasts asociados a la validación de sistemas informatizados y al cumplimiento de integridad de datos, que bueno, que pueden resultar de interés, pues bueno, cuando se hace ejercicio o cuando estáis en el coche, bueno, es una opción también para que este contenido se pueda explotar por vosotros, y os lo ponemos a vuestra disposición en los canales típicos de podcast. Y bueno, deciros que también estamos viendo más líneas de actuación a incorporar en este año, y pronto os daremos más información. Y también informaros que, bueno, nos expandimos, tenemos ya empresa, nos expandimos y Ocotec está presente en Colombia. Nuestro servicio es a nivel internacional, pero en este sentido, pues bueno, necesitábamos estar un poquito más cerca de estos clientes, y en este sentido informaros que, bueno, pues ya hemos pegado el salto y que también en breve os diremos más buenas noticias y así las compartimos también con vosotros. Bueno, voy a ver el área de preguntas y vamos una a una. A ver si puedo verla bien. A ver. Un momento, porque es un poquito diferente. Vale, a ver un segundo, ya lo tengo aquí. Vale, las primeras preguntas eran acerca del audio, no son preguntas, voy para abajo. Vale. Yo creo que, vale. Aleix pregunta, en caso de que tengamos las copias de seguridad en otro servidor, ¿es necesario seguir guardando el equipo si realmente ya podemos consultar las copias desde esta otra parte? Bien, al final el requisito es cumplir con esa integridad de datos. Entiendo que hay un origen de los datos y que hay un destino final. Bien, digamos, el repositorio final será, digamos, el repositorio que va a tener todas las copias, el que va a asegurar la disponibilidad y la perdurabilidad de la información, y esto es conforme, pero para tenerlo como punto de referencia y como única fuente de guardar la información, tenemos que hacer ciertas verificaciones, es decir, si tenemos, digamos, la información de origen en otro sitio, tenemos que especificar el procedimiento para trasladar esa información. ¿Por qué? Porque, además, conozco personalmente a Aleix, hay muchas opciones. Hay opciones de que el origen inicial del dato sea en un equipo que esté o no en red. En caso de que esté en red, hay que ver el proceso automático que, digamos, sea el responsable de hacer toda esa migración. Se tiene que documentar, se tiene que hacer ese procedimiento, se tiene que verificar, y de alguna forma esta gestión se tiene que mantener en el tiempo para que sea válida ese punto final y que solo aportemos esa seguridad ahí. En caso de que ese equipo, digamos, no esté en red, hay que tener un procedimiento y quizás a lo mejor una doble incluso verificación para determinar el sistema donde guarda la información, porque puede ser en base de datos o en ficheros en el servidor, y a partir de ahí
tener un procedimiento para un usuario que tenga permisos para acceder a esas partes del sistema haga esa captura de información y de alguna forma se verifique y se registre que esto se ha trasladado al otro sistema, al otro repositorio final de datos y que no ha afectado a la cantidad y calidad de esa información. ¿De acuerdo? Espero haber resuelto tu duda, Aleix. Bien, Ana Cecilia indica, según lo comentado, deberíamos, en el caso del laboratorio, determinar qué productos se analizaron en ese equipo. Bien, al final, a lo mejor no hay que llegar tanto a nivel de producto, pero sí a nivel de alcance del sistema en el proceso. Me explico. Y yo normalmente lo resuelvo casi siempre con un taller VSM. Es decir, tenemos que tener muy claro en la cabeza qué hace el sistema, qué gestiona y qué controles aplica. De forma que si dejo de utilizar el sistema, tenga claro en qué va a impactar y pueda darle una solución antes de proceder a ese cambio. Entonces, en ese sentido, en el alcance del sistema puede de alguna forma repercutir con uno o varias gamas de producto, ¿de acuerdo? ¿Y en qué sentido? Pues o bien en la fabricación o bien en el área de control, en el apartado de, no sé, microbiología, no lo sé. El tema es, si tenemos claro el alcance del sistema en el proceso, vamos a ser capaces de ver qué impacto va a tener en ese proceso. Y ese proceso, por ese proceso va a poder pasar uno o varios productos. Es decir, se puede hacer por producto o se puede hacer por proceso. Lo importante es tener bajo control qué hace el sistema para que toda la actividad, el control o el registro que te pueda suministrar lo haga de igual manera. Si, por ejemplo, un equipo directamente estás en el área de control y sirve para analizar ciertos productos y solo estos, pues quizás también es una buena visión hacerlo por producto, porque vas a tener que dar una cobertura a este producto para este tipo de análisis. También puede ser una opción. Yo lo estaba enfocando más a nivel global de proceso, que en este caso era a nivel del laboratorio, a nivel de, yo qué sé, HPLC, y aplica a todos los productos que hagan uso de ese HPLC en los métodos que estén validados, ¿de acuerdo? Al final es un tema de impacto. Vale, la siguiente pregunta es de Carmen Azqueta e indica lo siguiente. Deben de generarse dos controles de cambio, uno para el nuevo sistema si se implementa y otro para el sistema que se retira o se puede gestionar conjuntamente. Bien, esto es muy importante. Al final no hay una forma correcta de hacerlo, pero ¿cómo lo enfocamos normalmente? De forma individual. ¿Por qué? Porque nos permite poner el foco en cada uno digamos, de los impactos que puede tener que un sistema deje de utilizarse y que otro vaya a empezar a utilizarse. Aunque estarán relacionados en ciertas actividades, pero, digamos, como dentro del plan de validación del sistema a retirar, dentro de la estrategia a contemplar en el plan de validación, dentro de la metodología, estará el plan de retirada, que va a decir que en caso de que se produzca esta situación, se debe de procedimentar, se debe tener estos riesgos y se deberían hacer estas acciones. Estupendo. Yo lo que haría es, cuando se produzca, hacer un plan de retirada puesto el foco en el sistema a retirar, para tener en cuenta ¿qué va a suceder con el sistema? ¿Voy a dejar de verlo? ¿Voy a poder verlo para consultar datos? ¿O además voy a dejar ahí datos y exportar otros? ¿Dónde acabaría la validación del sistema a retirar? Asegurando la consulta de datos históricos en el sistema y asegurando la migración al nuevo. De forma que la información que ha gestionado el sistema a retirar
es consistente hasta el nuevo punto, ¿de acuerdo? Dentro del plan de retirada, como he comentado, vamos, dentro incluso de la planificación, vamos a tener en paralelo la validación del nuevo sistema desde su adquisición, desde su diseño, y la migración de datos va a ser un punto también a verificar en las fases de instalación y de operación, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, asegurar antes de su uso que se capturan bien los datos y que conocemos todo el modelo de datos para asegurar esa migración. Pero a partir de ese momento, yo creo que hacer la validación del nuevo sistema de forma individual te va a permitir que en los requerimientos propios del nuevo sistema puedas aplicar un alcance estratégico. Tendrás en ese uso previsto, que es lo que al final acabamos de asegurando en la validación, van a haber puntos funcionales, van a haber puntos de seguridad, van a haber puntos normativos de integridad de datos específicos al nuevo escenario informatizado a nivel de conexiones, a nivel de registros, a nivel de control. Haciéndolo de una forma, digamos, independiente, de alguna forma te da limpieza a la hora de cómo está enfocado y que tengas en cuenta, digamos, el entorno antiguo y el entorno nuevo, con todas sus características. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer de forma conjunta? No, también podría hacerse. Podría, digamos, empezar el plan de validación identificando el sistema a retirar, identificando todas las entidades que pueden estar relacionadas, asegurando que conoces el modelo de datos original y el final, determinando ese proceso de la información para extraerla del sistema antiguo y procesarla y que llegue bien al sistema nuevo, y a partir de ahí y de esa base de datos inicial determinar funciones, determinar características de los datos y seguir con el proceso. También lo vería correcto, completo, justificable y totalmente bajo control. Por tanto, adelante si nos sentimos más cómodos de esa forma. De hecho, muchas veces a la hora de validar, como lo que tenemos que poner el foco es en el proceso que queda informatizado, muchas veces nuestras validaciones no son independientes un sistema y otro. Si juntos los dos sistemas satisfacen el proceso, tiene más sentido validarlos de forma conjunta, haciendo algunas verificaciones por separado como la instalación, pero porque lo que queremos hacer es que el proceso al final quede asegurado. Por tanto, no hay un método definido, por tanto, puede ser correcto en las dos opciones. Bien, Lucía Martínez indica: la verificación del cumplimiento de integridad de datos es una acción puntual. ¿Se hace una sola vez o se debe realizar repetitivamente con cierta frecuencia establecida hasta que finalmente finalice el periodo de retención de datos? Correcto. Lo segundo, de hecho tenemos un webinar específico para comentar cómo implantamos la política de integridad de datos, cuál es su alcance y su momento. Y bueno, esto es una actividad también, el tema de la integridad de datos, que va, digamos, está activa y se debe de verificar en todos los pasos de la validación. Entrando directamente sobre tu pregunta, la verificación de la integridad de datos se debe realizar a la hora de evaluar el diseño de todo el sistema informatizado en la retirada, para asegurar que se cumplen todos los requisitos asociados con la retirada e integridad de la retirada del sistema, es decir, la regla Alcoa Plus, pero tal y como nosotros entendemos la norma, el proceso de revisión periódica que indica como punto del anexo 11, bajo nuestro punto de vista, hace referencia tanto a auditorías internas para determinar que el estado de la validación se mantiene actualizado, auditorías también periódicas a proveedores de servicios, porque de nada nos vale homologarlo al principio, determinar un acuerdo de calidad del servicio si después no verificamos que hacen lo que tienen que hacer en la forma que hemos quedado,
igual en cuanto a integridad de datos. De hecho, la regla COA Plus es tan ambiciosa y tan fácil de que ciertos detalles, aunque tengas ciertos procedimientos del día a día que te hagan reaccionar de una forma previsible, es fácil que, es posible que haya alguna clase de dificultad. Y en ese sentido, lo que nosotros entendemos que indica la norma es que tenemos que verificar la integridad de datos en el proceso de validación, que tenemos que tener esos procedimientos de mantenimiento que nos hagan el día a día reaccionar bien para cumplir esos criterios de integridad de datos, pero también revisar periódicamente, según lo que indique el sistema de calidad, que se siguen cumpliendo y que se sigue manteniendo esa situación de control. Sobre todo también porque al final el proceso no deja de estar vivo, la tecnología va variando, la normativa va cambiando y esa evaluación periódica, además de ser exigida por las normas, te va a dar un conocimiento y que puedas añadir todas las líneas de actuación correspondientes, incluso en sistemas retirados, porque bueno, a nivel de tecnología es todo un reto seguir con esa disponibilidad de la información y que sea legible completamente. Espero haberte resuelto la duda. Vale, Santiago Sánchez indica: si uno de nuestros sistemas informatizados es de código abierto y por distintos motivos hemos decidido desconectarnos del proveedor oficial y dar continuidad al producto de forma independiente con el apoyo de nuestro partner habitual, quien sería ahora el nuevo proveedor del nuevo producto resultante de dicha desconexión, este cambio supone una retirada del producto 1 y una validación de 0 del producto 2, o dado que en la primera fase, la de desconexión, un segundo que baje para abajo que no lo veo más, o dado que en la primera fase, la de desconexión, lo único que cambia es el nombre, el proveedor y el repositorio oficial, para el usuario final el cambio sería transparente. ¿Sería suficiente con un control de cambios con características mixta de retirada y actualización? Y en este caso, ¿sería adecuado cumplimentarlo con una OQ ligera y una PQ con su correspondiente periodo de monitorización? ¿O sería necesario algo más? Siempre garantizando el data integrity, migración, archivo, recuperación, por supuesto, gracias de antemano. Bien, yo no entiendo el cambio de proveedor como un proceso de retirada del sistema. Por supuesto, es una de las variables que puede afectar al proceso informatizado, ya que tenemos que asegurar que el entorno de funcionamiento y, sobre todo, por lo que indicas, la infraestructura informática sigue cumpliendo las mismas características y sigue manteniéndose con los procedimientos adecuados. En ese sentido, yo veo ahí un proceso de posible migración de infraestructura informática que se tiene que hacer de acuerdo a lo que he explicado en el webinar de migración y un poquito hoy. Se tiene que establecer un plan y después se tiene que hacer una transferencia de conocimiento, bien entre proveedores o bien entre el personal interno que tengáis capacitado para trasladarle ese conocimiento al proveedor de la aplicación, de su administración, de su mantenimiento y, sobre todo, que se especifique esa responsabilidad que va a heredar el proveedor a partir del momento del cambio. Y en ese sentido, no solo identificar esas responsabilidades, sino determinar qué esperamos de él en cuanto a tipo de gestión, en cuanto a evidencia, y determinarle que va a poder ser auditado si la actividad del proveedor se considera crítica. Que un ejemplo de criticidad es administración de infraestructura, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto yo te respondería que no lo trataría como retirada, porque el proceso está definido, la operación está definida, pero de alguna forma no puede cambiar su administración prevista o su configuración. Y en ese sentido sí que se tendría que hacer ese proceso de migración de la infraestructura que esté cualificado y a partir de ahí funcionar, pero no lo trataría como retirada. Vale, Aida Franco, bueno, quería confirmar a Aida Franco que
que como siempre recibiréis vía correo electrónico tanto la presentación del curso como el vídeo, de forma que si se ha incorporado un poco más tarde va a poder ver la presentación completa. Y bueno, también saben que en unos días también va a estar disponible en la web de Ecotec de una forma totalmente gratuita. Y en ese sentido, en caso de que tenga cualquier cuestión de algo que no haya podido observar en directo, le invitamos a través de LinkedIn o nuestros medios de comunicación que puede expresarnos cualquier cuestión. Sí, veo una pregunta más, en este caso de Abril, que indica: el sistema a retirar en mi empresa se llevó en paralelo con su reemplazo durante un lapso de 6 meses. ¿Esta parte se debe documentar? Correcto. Sí, como parte incluso de la verificación, ¿de acuerdo? De forma que si el registro de un sistema totalmente verificado y el registro del siguiente deberían ser equivalentes en su forma, es parte del proceso de retirada, por supuesto. Muchas veces hacemos las cosas muy bien, pero no dejamos evidencia documental ni registro como parte de la validación. Por supuesto, va a conllevar un plan de retirada del antiguo, un plan de validación del nuevo, pero si una acción es llevarlo en paralelo, siempre que no haya ninguna interferencia entre sí, que pueden no haberla, por supuesto, aporta mucho valor como evidencia. Bien, José Luis Rey tiene otra pregunta de ¿cómo se integran bases de datos de diferentes sistemas? Bueno, aquí hay una gran gama de posibilidades. Bien, se puede hacer, digamos, la opción, digamos, más obsoleta o más tradicional es a través de carpetas compartidas, de exportación de ciertos datos y digamos, se chupa por el siguiente sistema a través de un proceso. También hay opciones de tener, digamos, dentro de la base de datos, digamos, la que emite información, tablas específicas de datos de salida. Y esta tabla, de alguna forma, puede ser compartida para que la otra base de datos, con un proceso determinado, pueda acceder solo a esa información y incorporar esos datos o habilitar en ese sistema que se tienen que introducir datos una tabla con ciertas seguridades que el sistema de salida pueda escribir en ellas, o a través de web services o a través de diferentes, digamos, opciones informáticas. Pero hay diferentes modelos. Al final se va a... Toda la transferencia de información tiene que estar determinada en un documento de interface que especifique el canal, periodicidad, información a transmitir de cada campo, sus datos y la gestión de su procesamiento. Cómo espero que viaje el dato y cuando lo proceso, qué incidencias puedo obtener y que se puedan consultar o incluso que mande avisos para que asegurar la consistencia y la integridad de los datos traspasados. También en el proceso de migración hablé más también sobre este tema. Y por el momento creo que no hay más consultas. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, espero que haya sido de su interés, que lo puedan aplicar de alguna forma en su organización y, si es posible, pues verles en siguientes webinars. Muchísimas gracias.